Queridos amigos coleccionistas, aquí Luis Recoil reportándose para todos ustedes en este primer video unboxing 100% dedicado al coleccionismo de figuras de acción. Y por supuesto es el primer video unboxing 100% dedicado a la línea de Masters of the Universe Origin, el primero del 2024, que acabamos de empezar, sí señor. Nos venimos con todo, con mucha energía positiva y por supuesto disfrutando a tope del coleccionismo y como tiene que ser, evidentemente muy motivado gracias al apoyo incondicional de todos ustedes. De verdad, es que no me queda más que darle las gracias a todos esos amigos coleccionistas y demás seguidores del canal que están ahí pendientes, mandándome mensajes, comentando todos los vídeos que hago, formulando preguntas, en fin, de verdad estoy muy feliz de haber formado esta humilde comunidad, del cual básicamente ustedes son, en la mayoría de los casos, la razón de ser de que hoy esté aquí con todos ustedes. Y bueno, queridos amigos, como se habrán percatado en el título de este vídeo, se viene ni más ni menos que el video unboxing de esta maravilla, sí señor. Gracias al amigo Sersan, fiel seguidor de este canal, amigo mío que ha tenido, como bien saben, a bien donarme este maravilloso pack de nombre Mossman de la línea de Masters of the Universe Origin. Una figura realmente brutal, del cual poco o nada puedo decir, ya que todos ustedes saben los pros y los contras de esta figura. Para mí es un 10 desde ya. Le animo a todos ustedes a que se hagan con esta figura de acción. Yo he tenido la gran suerte de haberla adquirido gracias a la donación del amigo Sersan, el amigo Sergio. Muchísimas gracias. Este vídeo para ti, y de verdad que es alucinante. Si la figura es brutal, el arte no es menos. De verdad, macho, podemos estar ahí un buen rato disfrutando de todo lo que es el arte, el empaquetado. De hecho, jamás entenderé cómo Mattel, tanto esta figura como podría ser también el 2-pack de los Skeleton Warriors, no lo distribuyó a nivel mundial, porque de verdad es una pena que todos los fans, o sea, en resumidas cuentas, todos los fans deberían tener estos packs. De hecho, yo los recomiendo encarecidamente, hagan el esfuerzo, si tienen que comprarlo de forma online a terceros, ya saben mi política, en la medida de lo posible evitarlo, pero bueno, si no queda de otra, de verdad háganse con él, porque este pack es realmente brutal. Pues dicho esto, de verdad, queridos amigos, poco más que añadir. Espero que les guste este pequeño video unboxing, del cual de verdad estoy muy emocionado y muy feliz de poder disfrutarlo con todos ustedes. Así pues, ¡vamos a ello! ¡Yuhu! Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos, y como ven, tenemos al amigo Mossman, evidentemente en su empaque, que es impresionante. De verdad, independientemente de que ya de por sí la figura es espectacular, vuelvo y repito, o sea, el empaquetado, lo que es el arte, es sensacional. Aprovecho para decirles que no sé si lo saben, pero ya tenemos a disposición para pedir en nuestra tienda habitual o a través de Amazon o por donde ustedes quieran, el arte del amigo Axel Jiménez, en el cual tenemos todo ese arte maravilloso del universo de Masters of the Universe Origin, o Amos del Universo. De verdad, yo en la medida de lo posible voy a ver si paso por mi tienda habitual para mandarlo a pedir, porque es el típico arte, es el típico libro que hay que tener, porque nos transporta al universo de Masters of the Universe, que ya de por sí es espectacular. Estamos hablando de un lore de más de 40 años y sinceramente yo creo que vale muchísimo la pena tener. Volviendo a la figura en cuestión, evidentemente el empaque es sensacional. Nos hace referencia, nos muestra esta ventana maravillosa, la figura de Mossman con todos sus accesorios, que no son pocos, a cada cual mejor. De verdad que me parece sensacional. El arte es precioso. Por un lateral tenemos ese huevo de Pascua que ojalá se haga realidad, queridos amigos. Yo no soy muy fan de los dinosaurios, el que me conoce lo sabe. De hecho, de la temática de dinosaurios, así prehistoria, lo que vendría a ser los dinosaurios en cuestión, los únicos que me gustan así son los del universo de Motu y los famosos Dino Rider de los gloriosos años 80. Sí es verdad que hay que ser selectivos en este sentido y bueno, de momento no es que me llame mucho la atención. Sí es verdad
que me fascina, por ejemplo, la última película de Godzilla, con todo lo que eso representa, en fin. Dicho esto, de verdad, ojalá salga este pedazo de dinosaurio para la línea de Moto Origin. Volviendo al tema en cuestión, por la parte de atrás del blister vemos este arte maravilloso del cual, sin lugar a dudas, no se puede decir nada. Es perfecto. Vemos a Mossman luchando con lo que vendría a ser los hombres serpientes. No me acuerdo el nombre de este personaje en cuestión, pero si no me equivoco, el otro es el Pries. El hombre serpiente, Pries, sacerdote, si mal no recuerdo, creo que por ahí va el nombre. No obstante, es tan concreto, no, pero es tan concreto, es una figura que se puede customizar sin muchos problemas, evidentemente por las piezas que tenemos, que es ni más ni menos que la cabeza de Cobra Khan, versión exclusiva por supuesto, no sé si la de Moto Classic servirá, también vale, el cuerpo de Cobra Khan y por supuesto la parte inferior de Lady Aether, para todos aquellos que tengan otra figura de sobra para customizar. En todo caso, en cualquier momento Mattel nos va a proporcionar esta figura, si no me equivoco creo que la vamos a tener próximamente. Y el arte, pues propiamente dicho, es precioso. Vemos a Mossman ahí en su bosque, de verdad, increíble. Por este lado no tenemos más vegetación y bueno, poco más. De verdad que el arte es maravilloso. Todos los pequeños huevos de Pascua que trae lo que vendría a ser la parte principal del blister. Vemos este árbol maravilloso que ya salió en un mini cómic. Vemos al fondo ese maravilloso playset de Eternia Origin que ya queda menos para empezar a distribuir. Si no me equivoco creo que era en marzo de este año. Mattel los va a empezar a enviar. Y por supuesto también tenemos esas figuras maravillosas que si no recuerdo mal también salió en algún mini cómic que yo recuerde. En todo caso, dicho esto, yo creo que no queda más que sacarlo del blister. Como se habrán percatado, también tengo aquí la versión de Mossman de la línea de Master of the Universe Classic. Una línea realmente espectacular que es increíble. Y bueno, básicamente no puedo decir nada. Lo tengo por aquí porque a decir verdad no tengo la versión vintage. Es la única versión que tengo de este personaje. Sí es verdad que he visto por ahí en tiendas, jugueterías y demás la versión de Master of the Universe Revelation de Mossman. Es una versión que está muy bien, me recuerda mucho al monstruo del pantano, de ahí a que no me haya encantado mucho como para hacerme con dicha versión. Lo típico, teniendo esta versión de Classic y esta de Origin, de momento voy sobrado con la representación de dicho personaje. Pues si me deja el amigo, ahí está. Pues dicho esto, queridos amigos, vamos a proceder, vamos a sacar esta maravillosa figura de acción de su empaque que lo está pidiendo a gritos. Así pues, vamos a ello. Mucho cuidado con el cúter. Pues aquí lo tenemos, queridos amigos, lo acabo de sacar de su empaque, de verdad que es una maravilla, el tacto es increíble, vemos los accesorios que trae, que son las típicas hombreras del hombre bestia, aprovechando el molde, cosa que me parece sensacional. Tenemos el mazo típico del amigo Mossman, el arma que si no me equivoco creo que viene en la figura de Pighead, y en fin, y lo que vendría a ser el arnés del hombre bestia. Recordemos que la figura básicamente es un repintado con flocado de verde del hombre bestia, y si lo hará dudas yo creo que es un personaje sensacional. Decir que nos viene con la cabeza opcional de la versión del hombre bestia de Lord of Power, de lo que vendría a ser los prototipos, que si lo hará dudas no está nada mal. Para todos aquellos que quieran hacerse con otro Mossman, le pones la cabeza opcional y bueno, puedes tener ahí una especie de antagonista también de la naturaleza que puede luchar contra Mossman, ¿no? Como bien saben, dentro del universo de Motu el límite es la imaginación. Vamos a sacar la burbujita, la vamos a poner por aquí y se hace presente pues evidentemente lo que yo creo que todo el mundo ha criticado, ¿no? El tema del cómic, la verdad que venga así me parece una faena, hasta tal punto que hay que tener cuidado. Madre mía, a ver si lo sacamos, ok.
hasta tal punto que, bueno, no, el daño no es que sea considerable, pero bueno, se ve que se queda dobladito. Aquí tenemos el cómic, como ven, viene sin textos, en fin, aquí lo tenemos, no está nada mal. Vamos a dejarlo por aquí y por supuesto yo creo que lo suyo es meterle mano a lo que vendría a ser al amigo Mossman. Dicho esto, vamos a sacarlo de la burbuja, vamos a ello. Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos, y como ven, he sacado al amigo Mossman de su burbuja protectora. De verdad que la primera impresión es muy buena, el tacto al flocado es realmente sensacional. Decir que tiene un olor a pino, o son cosas mías o serán del plástico, corregirme si me equivoco, pero la figura me huele un tono así como a pino, menta, algo realmente genial. Ups, fallos del directo, se le cayó la masa, como ven. Aquí le voy a poner su masita característica, como todo, la verdad que me parece sensacional. Aquí tenemos la versión de Mossman de la línea de Masters of the Universe Origin, una figura que vuelvo y repito, no me cansaré de recomendarla, me parece sensacional. Como ven, la figura es preciosa. Mención especial al efecto que tiene los ojos de la figura, tiene ese pequeño toque barniz que hace referencia al brillo de los ojos, me mola bastante, las articulaciones están muy bien, no puedo... Lo que son por ejemplo las rodillas y las piernas están un poquito duras, no las quiero forzar por si acaso las rompa, pero en principio cumple con creces todo lo que ofrece esta figura de acción. Me ha sorprendido cómo han disimulado lo que vendría a ser la articulación de la pantorrilla, lo que vendría a ser la canilla, se disimula bastante, con lo cual chapó por parte de Mattel. Vuelvo y repito, esta figura deberíamos haberla tenido en todos los kioscos, jugueterías y demás, de verdad. Una figura tan genial dentro de la línea de Masters of the Universe Origin, me parece nefasto que sea exclusiva de alguna tienda yankee. Es que siempre volvemos a lo mismo, queridos amigos. El verde está muy bien, es un verde un poquito más claro, llama la atención muchísimo en cualquier expositor de cualquier coleccionista de figuras de acción. Y como se habrán percatado, pues bueno, tampoco he querido sacar, porque de verdad son accesorios que ustedes conocen de sobra, lo que vendría a ser la cabeza opcional, del cual ya les hablé anteriormente, la cabeza, lo que vendría a ser parte de la armadura y las opciones que tenemos, lo que vendría a ser el arnés y demás, que bueno, que como bien saben, el color amarillo le sienta de fábula, hace un efecto lima limón. Por supuesto también tenemos lo que vendría a ser el ceñidor del mismo color amarillo, con lo cual como resultado quedaría una combinación impresionante. Como dije anteriormente, podemos incluso hacer una variante de Mossman que sea el antagonista, ¿no?, de dicho personaje. Y bueno, y aquí tenemos, para que ustedes comparen, queridos amigos, tenemos la versión de Motu Classic, por supuesto salvando las distancias. Recordemos que dicha figura tiene muchísimos años con respecto a la versión Origin, cada una en su línea es sensacional. Y por supuesto, como suelo decir, ya me dirán ustedes sus opiniones sobre dicho personaje, sobre todo del amigo Mossman, versión Origin, que sin lugar a dudas es sensacional, de verdad. Qué gustazo de figura y cómo mola tenerla aquí en el búnker de Recoil, y sobre todo, por supuesto, también para compartirla con todos ustedes, de verdad. Gracias al amigo Sersan, el amigo Sergio, que tuvo a bien donármela. Sin lugar a dudas, estoy alucinando en colores, porque es una figura muy querida, muy cotizada por los fans y coleccionistas de Amos del Universo. Pues aquí lo tienen, queridos amigos, el amigo Mossman de la línea de Motu Origin, sencillamente espectacular. A ver si el amigo Mossman Classic me deja terminar el vídeo. Ahí está. Bueno, vamos a poner los accesorios por aquí. Y bueno, aquí un último vistazo, queridos amigos. Pues dicho esto, de verdad, poco más que añadir. Espero sinceramente que les haya gustado este pequeño video unboxing, el primero del 2024. Y por supuesto no será el último, para nada. Estamos empezando el año y se vienen muchísimas cosas y muchos cambios para bien aquí en el canal de ustedes, el Búnker de Recoil.
Dicho esto, no me quiero alargar más en el vídeo. Lo de siempre, denle like, comparte con los amigos coleccionistas, déjenme sus comentarios que yo en la medida de lo posible cuando pueda los voy respondiendo. Y por supuesto, disfruten de sus colecciones. Yo soy Recoil y nos vemos en el próximo vídeo, directo, live o lo que se tercie primero. Ya saben cómo soy yo. Un cordial saludo y chao chao. Yo me quedo aquí con el amigo Mossman de la línea Origin, que yo creo que se va a quedar en el castillo Grayskull por ahí haciendo de las suyas. Chao, chao. Yeah.